Buenas tardes, hermanos. Oigan, pues me estaba acordando de la historia esta del partido entre los mamíferos y los insectos. Estaban los mamíferos, pues imagínense, ganándole a los insectos, pues traían al canguro que daba las chilenas y traían al changuito que saltaba y le daba con la mano así como no queriendo, y pues iban 98-0, y faltando 5 minutos, los insectos meten al 100 pies y que ganan 100-98. No, hombre, pues los insectos andaban bien felices, ¿verdad? Y pues van con el 100 pies y le dicen: oye, pero ¿por qué no entraste antes? Y pues el 100 pies se voltea y dice: pues es que me estaba amarrando los tenis. Y ustedes dirán: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el evangelio, no? Bueno, pues tiene que ver mucho. Porque para todo hay estrategias. Para lograr un objetivo hay estrategias para el bien y hay estrategias para el mal. En el evangelio se nos recuerda: pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Hay estrategias para el bien y hay estrategias para el mal. Y debemos de aprender a distinguir, porque el mal nunca descansa. El evangelio de hoy nos habla del administrador astuto. ¿Y qué es astucia? Astucia, según el diccionario, es la habilidad para engañar o para lograr malamente cualquier fin. Entonces, el astuto es aquel que utiliza su inteligencia para el mal. Y como leímos en la primera lectura, el corrupto, claro que es astuto y claro que tiene una estrategia para el mal. Escuchamos de esta corrupción de hace 2000 años y pues ¿de qué nos sorprendemos si es la misma que tenemos en nuestros días? Engaño, el subir los precios para el moche, aprovecharse de los pobres, porque donde hay corrupción, el que siempre sufre más es el que menos tiene. Los más débiles, los más pobres. Y es por eso que en nuestra segunda lectura se nos pide orar por los gobernantes. Y sí, ya sé de cuáles están pensando, por ellos hay que orar, para evitar precisamente ese dolor, para evitar ese dolor en los que menos tienen. Orar inclusive por esos gobernantes corruptos de aquí y de allá, para lograr su conversión, para que ningún pueblo sufra el cáncer que es la corrupción y los daños colaterales que causan en los pueblos que la sufren. Jesús nos habla de este administrador astuto, de este administrador corrupto, al cual su jefe lo descubre y con su astucia pues ingenia otra forma corrupta para, según él, salir del problema de quedarse sin trabajo. Y así es, hermanos, así es la vida. Siempre hay alguien con una estrategia para el mal. Y nosotros como cristianos y como católicos estamos llamados a no ser astutos, sino inteligentes y audaces, a evitar el pecado, pero también a hacer el bien, a combatir las estrategias del mal con el bien. Y es importante recordar esto porque el mal nunca descansa, porque el mal siempre está ahí acechando nuestras conciencias. Porque de entre los hombres y las mujeres que pudiendo hacer el bien no lo hacen, salen los que hacen el mal. Y cuando esos mismos ignoran repetidamente la gracia de Dios y continúan haciendo el mal, es de donde surgen los malvados de hace 2000 años y de ahora. Por eso,
Es importante entender y distinguir las estrategias del mal y desenmascarar con bien y con verdad. Y solo hoy mencionaré 2 características que usa el mal para ganar terreno astutamente, sembrando engaño y confusión. La primera característica es la manipulación del lenguaje, donde se nos enjuagan conceptos, se nos mezclan términos para confundirnos, para hacernos ver cosas que están mal, pues un poquito menos mal, y así poder ganar terreno en la percepción de nuestras conciencias. No sé si han escuchado últimamente que se le llama interrupción del embarazo a lo que es ahora un aborto, ¿no? O se le llama enfoque de género a lo que es enseñar confusión a nuestros niños y adolescentes, yendo en contra de la naturaleza divina de nuestros cuerpos. Se llama matrimonio igualitario a lo que no es un matrimonio. Se le llama experiencia extramatrimonial o poliamor a lo que es adulterio. Así pues, hermanos, se usan términos usados comúnmente para describir situaciones que sabemos que no están bien y que van en contra de la dignidad humana. Así que estemos atentos a esta manipulación del lenguaje. Y para contrarrestar esto es necesario siempre hablar con la verdad del Evangelio. Con verdad, pero con misericordia y con prudencia. Porque el aborto, en realidad, es un asesinato. El enfoque de género, al final, no es natural. Y porque el poliamor no es una experiencia extramatrimonial. Es adulterio y es la destrucción de las familias. La segunda característica es el bombardeo por los medios. El astuto Joseph Goebbels fue un nazi al que se le ocurrió esto de la propaganda, que consiste en repetir y repetir y repetir una mentira para que entonces nuestras mentes se confundan y se haga un efecto de ilusión de verdad. Y no sé si no han notado, pero observen, pónganse a observar cómo a veces en el Facebook y en el Insta y en el TikTok y en la radio y en la TV prevalecen estas ideas perversas y mentirosas a través de la música, de las modas, de los influencers astutos, de los programas de televisión y hasta en las caricaturas, que a través del bombardeo constante pretenden lavarnos el cerebro y lavárselo a nuestros hijos, con ideas equivocadas que nos alejan del plan de Dios para nuestra felicidad. Por eso es importante entender, por eso es importante distinguir las estrategias del mal y desenmascararlas con bien y con la verdad del Evangelio. Y entonces, ante este bombardeo y manipulación, hay que pensar, hay que reflexionar. ¿A qué medios, a qué influencer, a qué programas doy mi atención? Pero no solo eso, porque contra estas 2 estrategias del mal estamos llamados a evangelizar, a alertar a otros de estos mecanismos. Estamos llamados a ser audaces e inteligentes, hablando con la verdad, siempre de la mano de la prudencia y de la misericordia. Este evangelio no es un elogio de Jesús a la corrupción. No es un llamado a hacer un bien a través de un mal. No. Esta parábola nos advierte de la tentación permanente de sentirnos dueños de algo que no nos pertenece y que solo se nos ha confiado. Tesoros, talento y tiempo. Y también nos pide que seamos inteligentes y audaces para evangelizar. Jesucristo no quiere discípulos dormidos,
aletargados, que no estén en la jugada, que se los lleven al baile, que los engañen. No, tenemos que ser inteligentes, creativos, tener iniciativa, estar en la jugada, amarrarnos los tenis. Jesús no quiere discípulos que nomás estén quejando, sino al menos intentar evangelizar. Que soy taxista o conduzco un Uber, a evangelizar si al pasajero le gusta hacer plática. Que estoy trabajando en una oficina, bueno, pues entre el chisme y el lonche, aviéntales una del Evangelio de San Lucas. ¿Verdad? Que soy maestro, bueno, con mucha prudencia y con amor, hacerles ver a mis alumnos que hay algo más grande que nosotros, a inspirar su curiosidad para que puedan ellos dedicar tiempo a entender. Que soy doctor, doctora o enfermera, pues a dar ánimo y esperanza, siempre de la mano del Evangelio, siempre recordando a nuestros pacientes que hay vida eterna y que el dolor se puede ofrecer. La iglesia somos todos, obispos, sacerdotes, laicos, monjitas, diáconos. Todos aquí tenemos una responsabilidad, y no solo de no hacer el mal, sino de hacer el bien y de evangelizar. Porque solo evangelizando es como podremos combatir la influencia del mal en nuestra sociedad. Jesús no nos presenta a este administrador como un modelo de vida, sino como alguien que desde su realidad imperfecta, como la de nosotros, cambió su perspectiva. Dio un giro, pequeño, pero dio un giro. Pequeño, pero necesario. Pequeño, pero hacia el bien. Y a veces ese cambio mínimo de perspectiva basta para que la gracia empiece a actuar en nosotros. Dios no espera perfección inmediata, sino disposición al cambio, apertura a su gracia. Y así, al igual que el administrador de la parábola, también nosotros estamos llamados a ese cambio de perspectiva, a dejar de pensar que nuestros bienes son propiedades y verlos mejor como una misión, que eso es lo que son. A despabilarnos, a sacudirnos, a amarrarnos los tenis, a dejar el miedo de no poder evangelizar en el día a día, desde nuestras trincheras, y poder abrazar la alegría de combatir el mal y la mentira con el bien y la verdad del Evangelio. Pidamos así a nuestra Virgen María, a nuestra Virgen de Guadalupe, a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y al Espíritu Santo que nos den inteligencia para ser fieles en lo pequeño y administrar lo que se nos ha dado, porque lo que se guarda para uno se pierde y lo que se entrega se multiplica. Que nos dé el valor para evangelizar, para combatir el mal y ser fieles en lo mucho, porque el reino de Dios no es una tarea para el mañana, comienza ya. No es un premio para el futuro, sino una realidad que se construye día a día sirviendo a Dios, siendo fieles en lo poco y en lo mucho, y siempre, pero siempre, haciendo el bien.